Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Shaw, que era rico, pero era santo. El Papa Francisco lo declara venerable. Se le conoce como el empresario de Dios y el apóstol sonriente. Enrique Shaw, un testimonio transformador. En Lección Divina Digital entrevistamos a su hija, Sarah Shaw. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a su comunidad digital de Lección Divina. Hoy nos encontramos con una gran hermana que es muy alegre, que es muy amable, pero sobre todo es hija de un empresario venerable que está en proceso de beatificación. Nosotros estamos hoy con nuestra hermana Sarah Shaw. Bienvenida, hermana. Ay, muchas gracias por esta invitación y por esta bienvenida. Me encanta conocerlos, gracias a estas maravillosas herramientas tecnológicas, ¿no? Que ustedes están ahí en Jalapa, en México, yo acá, y estamos unidos, visualmente, es increíble esto, ¿no? Una maravilla. Sí, así que muy agradecida con esta invitación, ¿eh? Sí, así Sí, que... no, pues los agradecidos somos nosotros, hermana, por todo lo que nos vas a compartir. ¿Te parece bien si rezamos un Padre Nuestro? Me encanta, importantísimos. Muy Sí. bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan De cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Amén, amén. Pues nuevamente bienvenida, hermana. ¿De dónde nos ves tú? ¿De dónde estamos conectados contigo? Estoy en Buenos Aires, en Argentina. Sí. Muy bien, hermana. Pues mira, tenemos muchas cosas que preguntarte a ti acerca de tu papá y sobre todo también de tu vida. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? Encantadas. Muy Así bien. nos conocemos, ¿eh? Sí, sí. Sí, muy bien, hermana. Pues platícanos un poquito primero, ¿quién es Sarah Shaw? Bueno, yo soy ya abuela, tengo 13 nietos y 5 hijos, y acá lo más importante en esta entrevista, que soy hija de Enrique, mi papá, y yo tenía 16 años cuando él murió, así que tengo muchos recuerdos, muchos buenos recuerdos, ¿no? Por ahí mis hermanos más chiquitos no se acuerdan tanto, pero yo ya era bastante grande, así que eso, por suerte, se me quedaron grabados y pude hacer mi testimonio bastante completo dentro de todo, a pesar de los años que han pasado desde que falleció mi padre, ¿no? Así que bueno, eh, y estoy encantada de poder hablar de mi papá, que a mí me parecía que todos los papás eran como el mío, y, y porque era muy normal, nunca, no recuerdo que haya hecho algo raro, pero mis amigas siempre me decían que qué amable que era, qué cariñoso, y le encantaba organizar juegos con con los hijos y con los amigos de los hijos. Se ocupaba mucho de muchas cosas, era un papá excelente, fue eh, tremendo cuando murió, porque la verdad que dejó un hueco muy grande en la familia. Así que bueno, eh, así que ya saben mis principales así, temas familiares, que ya soy abuela y que soy hija de Enrique y que ya tenía 16 años, así que me pueden preguntar varias cosas porque tengo muchos recuerdos muy lindos. Perfecto. Sí. Oye, hermana, y tu papá pues es el primer santo, padre de familia, laico, empresario. ¿Él nació santo o se esforzó, se propuso ser santo? Bueno, todavía no está en el Vaticano, todavía no está, está el proceso, recién lo acaban de declarar venerable.
venerable siervo de Dios, ¿no? O sea que es un proceso que se va avanzando. Bueno, ahora está en el tema del proceso del milagro, para que recen, para que avance rápido, que ya está allá lo tienen que estudiar así, perito. Y por suerte, en esa época se escribían cartas, y están las cartas, sobre todo de cuando estaba de novio con mi mamá. Él era marino, estaba en barco, embarcado, era la Segunda Guerra Mundial, y bueno, no se veían tanto, y gracias a eso están las cartas. Y ahí se ve clarito, clarito cómo él, cómo le va diciendo a mamá qué clase de vida querían hacer, qué clase de familia. Ambos habían perdido a la mamá muy chicos, entonces como que le daban muchísima importancia a construir una familia porque no la habían tenido. Entonces es como que a personas que lo tuvieron todo desde niños les parece algo obvio y muy natural, pero ellos sabían que lo importante que era porque habían sido huérfanos de madre ambos, ¿no? Y en las cartas es increíble, ¿no? Un poco la asustaba a mamá, porque le decía, por ejemplo, estamos comenzando el año, bueno, para hacernos propósitos, es necesario ser santos, le pone, y empezar ya. Sí. Y mamá le contestaba, recordá que yo soy Marta más que María, vos serás María, pero yo soy Marta. O sea, ella también se asustaba y se defendía, porque él decía que en el barco a veces tenía tiempo para leer, y había leído muchas biografías. Parece que había un libro como de 50 biografías en esa época que estaba como muy de moda, que ahora no me acuerdo cuál era, y entonces le comentaba a mamá y le decía que toda esta gente que había hecho grandes hazañas, o científicos que habían hecho grandes aportes a la humanidad, pero que todo lo que habían hecho no era nada comparado con ser santos. Y él estaba en un barco, así que ser santos era, no sé, fijarse que el tornillo esté bien pavadita, no era una cosa así muy impresionante, porque son tareas muy rutinarias que hay que hacer, de chequear todo el tiempo que todo ande bien en un barco, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Pero él ya veía eso y le proponía a ella. Y ella lo bajaba a la tierra, le decía esas cosas. Y como varias veces le escribió, como que había como que eso era lo único importante de la vida, que no había otra cosa mejor. Y era muy chico, tenía 21 años, 22 años. Lo vio clarito que el sentido de la vida, y que eso era lo que, lo, que, lo más importante, lo más valioso que podía ser. Y bueno, y lo decía estando, flotando en el agua, porque, o sea, no estaba escalando una montaña, ni, no sé, haciendo algo, no sé, haciendo algo raro, ¿no? Sino que estaba con un programa muy, muy estricto, que la exactitud parece que es muy importante, porque todo el tema náutico es bastante, bueno, es bastante así exigente, y más en esa época que no había computadoras, así que bueno, él realmente se lo propuso, sí, y realmente creo que lo consiguió por lo que dicen muchos testimonios, y yo como hija me parece que sí, que él trataba, que por supuesto que la única perfecta es la Santísima Virgen, la Inmaculada, sin mancha. Porque varias personas dijeron, pero ¿qué defectos tenía tu papá? ¿Qué defectos? Y yo no me acuerdo, la última vez que me preguntaron, un sacerdote me dice, pero, eh, pero contame de los defectos de tu papá. Claro que por ahí un hijo, por ahí no lo percibe tanto, ¿no? Entonces justo yo tenía una foto y mi papá estaba con el cuello un poquito arrugado. Yo le dije, una amiga de mamá lo criticó porque la foto salió con el cuello un poquito arrugado. Pero lo que pasa es que habiendo 9 hijos en mi casa, en esa época no había esas camisas que hay ahora, y bueno, si no se le pasaba un poquito de almidón, no sé qué cosas le pasaban para que él pobre, no podía exigir que tener la camisa perfectamente almidonada como era en esa época, porque ahora están todas más armaditas, ¿no? Yo le dije, eso lo escuché, que una amiga le criticaba el cuello de la camisa, pero no me acuerdo, le decía. Claro que también pasaron muchos años, ¿no? Pero estoy segura que tiene que haber tenido, y se nota también que él tuvo la lucha ascética. Pero por supuesto que
la única Inmaculada es la Santísima Virgen. Ustedes están ahí con Nuestra Señora Guadalupe, la patrona de América, bueno, ya lo sabemos, así que no se puede ni decir nada. Pero bueno, yo como hija estoy un poquito así tejiversando las cosas porque no me daba cuenta, no lo veía así. Sí, así que sí, él realmente lo vio y quiso hacerlo. Y después me enteré de una anécdota de Santo Tomás de Aquino que tenía una hermana que era religiosa y un día la hermana, que ya él había escrito esos 14 famosos volúmenes que escribió de esta Suma Teológica y todo eso, y le dijo, decime por favor cómo se logra ser santo. Y él le contestó, queriendo. Entonces ella, la hermana, que era la hermana mayor, le dijo, pero vos que escribiste tanto, me estás contestando con una sola palabra. Bueno, si querés, queriendo querer, le dijo él. Y yo creo que mi papá quiso, quería querer y bueno, y buscó el modo, o sea, apuntaba bien alto, apuntaba para eso, que era acercarse a Dios y estar siempre en la gracia de Dios. Así que, pero me encantó cuando esa anécdota se me quedó grabada porque pensé, así, claro, mi papá quería y bueno, y en cada momento, bueno, no hay recetas mágicas, hay cosas distintas para hacer en cada momento, no se puede decir que hay una sola cosa para ser santo, ¿no? Es muy variadito. Y acá veo que también me hicieron otra pregunta de los peldaños, ¿no? De los Sí, peldaños. claro, es lo que te queríamos preguntar, que en qué consistía el peldaño de amor a Dios que hizo el programa de vida, que bueno, tu papá lo hizo como programa de vida. Platícanos un poquito. Él decía en las cartas, por suerte estaban esas cartas, porque si no hubiera sido muy difícil saber qué es lo que pensaba, ¿no? En las cartas a mamá, en las cartas de amor que se acaban de publicar, unas bastantes frases, él decía, yo acá en el barco tengo todo programado desde la mañana hasta la noche, todo con horarios fijos, con tareas así fijas, todo, pero no tengo programado nada para la vida espiritual, era todo para la parte laboral, bueno, también tenía su tiempo de relajarse, de descanso, de lectura, lo que sea. Entonces, yo tengo que tener también programada mi vida espiritual, porque si no pasan los días y uno se desconecta, se puede decir, porque así lo tangible uno lo toca y atrae mucho. Y entonces le empezó a proponer a mamá, bueno, hagamos un programa de vida y bueno, y durante muchísimas cartas estuvieron hablando de eso y lo llamó peldaños de amor a Dios. Y lo tenía siempre con él y bueno, lo fue así a veces puliendo un poquito y todo, están todos publicados. Y en el fondo era lo mismo de siempre, rezar el rosario, ir a misa si podía todos los días, y él no podía porque estaba en el barco, el ofrecimiento de obras, muchas cosas las tenía que hacer así, impectore, para adentro, porque no podía estar, por ejemplo, bendecir la mesa de la comida delante de todos, por respeto a si había otras personas que no pensaban así como él o lo que sea. Eran todas las mismas cosas de siempre y realmente trató de cumplir hasta su muerte. Yo creo que las cumplía, porque recuerdo que iba muy tempranito a misa, a las 7 de la mañana, y volvía y tomaba el desayuno con nosotros antes que fuéramos al colegio, y él volvía de la misa y tenía un largo día laboral, pero lo primero era eso, y bueno, y eso son los peldaños de amor a Dios, todas esas normas de piedad como un plan de vida, y le decía a mamá, entonces en ese momento no había asociaciones laicales, solamente la Acción Católica, después surgieron un montón de así movidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Concilio, lo que sea. Pero, por ejemplo, le había dicho, ¿por qué no nos hacemos de la tercera orden franciscana? Y mi mamá decía, no, porque ahí van solamente viejos, le decía. Claro. O sea que es muy lindo porque ahí se ve cómo es importante el noviazgo como proceso de maduración para ponerse de acuerdo, porque a veces la gente se casa y
y bueno, y empiezan las discusiones, pero hay que tratar de consensuar y ponerse de acuerdo porque ese es un equipo y hay que tirar la pelota para el mismo lado. Y gracias a eso se ve bien clarito cómo fue ese programa ese plan de vida que lo hizo, después lo pulía, lo volvía a hacer, y bueno, y lo tenía siempre en su libretita, que esa libretita la tenía siempre en su bolsillo, o sea que él estaba muy pendiente de cumplir con todo eso. Cumplía con muchas cosas, pero sobre todo con estas normas de piedad tan clásicas y que son tan importantes, porque frecuentar los sacramentos hace aumentar la gracia de Dios y eso hace aumentar la fuerza y la, y, la, y hace disminuir la posibilidad de equivocarse, elegir mal y todo eso, ¿no? Sí. Sí. Así que bueno, espero que les haya quedado esto de los peldaños, ¿no? Sí. Sí. Sí, muy Sí. bien, hermana, muchas gracias. Y queríamos preguntarte qué carácter tenía tu papá. ¿Discutía, se molestaba? ¿Qué carácter tenía? Sí, eso fue gracioso porque había una norma del Vaticano que ahora no, que pedían la grafología. Sí. Pero ahora creo que Benedicto, no sé qué, simplificó muchas normas para las causas de beatificación y ya no. Y ahí se veía muy clarito que tenía un carácter muy fuerte, muy fuerte. Pero yo no lo notaba. Quizá esa fuerza la encauzó bien, se puede decir, ¿no? Y, eh, y yo lo que más recuerdo era cuando él llegaba a casa, era una gran alegría, era como una fiesta, todo, entraba silbando, no sé. Y después muchos testimoniantes, que hay como 400 testimoniantes que pudieron dar su testimonio y después se fueron muriendo todos, ¿no? Así que fueron recogidos los testimonios bastante oportunamente, porque si no se hubieran perdido. Todos recordaban su sonrisa, su amabilidad, y él además él escribía, tengo que poner buena cara, tengo que ser más sonriente. Lo escribía varias veces, o sea que se notaba que tenía ganas de, de golpear a alguien por ahí, no sé, lo digo yo, ¿no? Que a veces no sé qué, pero él se esforzaba por ser sonriente y muchísima gente a mí me decía, ay, pero tu papá tan santo que era. Y yo digo, pero ¿por qué? Ah, porque era tan sonriente. Y yo digo, pero ¿qué es lo que percibieron que en esa sonrisa vieron que había algo de santidad? Claro, porque lo normal es que uno no esté de buen humor todo el tiempo. Lo normal es que a uno tener contratiempos y molestarse, fastidiarse, ¿no? Y a él no lo pescamos de mal humor. Bueno, una vez a mí me pasó algo que vi que se había puesto de mal humor conmigo, que siempre ya el pobre, yo después calculando, él ya estaba operado de cáncer, y yo lo tiré vestido a la pileta. Yo con esa torpeza de la adolescencia, y entonces no sé qué me gritó, y medio había como chicos, y medio como que se cayó, no sé. Yo después me di cuenta, claro, él debía estar recién operado, no, a él le gustaba la pileta, ¿por qué no estaba en la pileta? Claro, tendría una prescripción médica y yo con la torpeza lo tiré a la pileta. Qué horror. Y no sé qué me gritó, y yo me reofendí, porque la primera vez que me había gritado algo como de muy mal humor, ¿no? De muy enojado. Y después vino a buscarme y a explicarme, claro, es como una reacción primaria que tuvo él, ¿sí? Después esa es una reacción que no la pensó, ¿sí? Se le- pero me acuerdo con horror que era yo la que estaba ofendida, no él, ¿sí? Era yo la que tenía que pedir perdón y él me pidió disculpas por lo que me había gritado, que ni siquiera era una mala palabra, ni me acuerdo qué era, pero no sé, me dijo, ¿cómo haces eso? La verdad que no me puedo acordar, pero me acuerdo de la cara de mal humor que puso, eso sí me acuerdo que a mí me sorprendió, así que bueno. O sea que la gente lo que más se acuerda de él es ese tema de la amabilidad, de la sonrisa, y bueno, y yo también lo tengo muy presente, y además que prestaba atención. Yo me acuerdo que le contaba, ¿qué le contaría? Pavaditas.
pero re pavadita, y que me miraba con mucha atención y se interesaba por todo lo que yo decía como si fuera algo importantísimo, ¿sí? Que es raro a veces, porque generalmente los padres no, como que les parecen una pavada lo que dicen los chicos, y como que, pero para los chicos sí es importante, ¿no? Así que tengo ese recuerdo y mucha gente dice eso, como que escuchaba, sí, y él escribió una cosa muy linda sobre esas palabras de Salomón, que cuando Dios le dijo en un sueño, ¿qué es lo que me pides? Le dijo, dame, Señor, un corazón que escuche. Él lo ponía en todos lados, dame un corazón que escuche. Porque claro, uno tiende a hablar y hablar, pero no a escuchar. Y escuchar es un acto de caridad también, muchas veces. Así que bueno, espero que les haya aclarado la Sí, pregunta. claro, claro que sí, hermana, claro que sí, nos aclaras muchas dudas y preguntas y sobre todo nos edifica mucho este compartir que nos estás haciendo. Y también por otro lado queremos preguntarte, hermana, a tu papá, ¿qué es lo que lo hacía feliz o lo hacía sufrir también? Porque también en la santidad, pues a veces se compadece uno de las personas y también hay alegrías que tienen cada quien particularmente. Sí, bueno, él como que no se quejaba de las cosas, pero uno como hijo se da cuenta qué es lo que al papá le agrada o le desagrada, no sé. Y a él le daba muchísima alegría estar con sus hijos, con nosotros, por lo menos, no sé si estoy presumiendo o qué, pero mi madre en su testimonio puso que lo que más le gustaba a él era estar en su casa con sus hijos, hacer programas, ir a pasear al río, volver, y realmente disfrutaba muchísimo. Y yo pienso que él disfrutaba más que otras personas porque eso no lo había tenido él de chico. Entonces, lo valorizaba mucho, muchísimo. Y yo me daba cuenta que para él muy intensamente valoraba estar con nosotros. Y había, y hay un testimonio que decía, que le decían, vamos a festejar algo, por ejemplo, si en el trabajo había salido algo bien, y él decía, tengo un compromiso previo, y el compromiso previo era venir a cenar con sus hijos hacia la noche. Y después lo que le hacía sufrir, yo me daba cuenta qué es lo que hacía sufrir, porque cuando rezábamos el rosario a la tardecita, él, que no criticaba nunca, pero pedía para que algunas personas se convirtieran. Y se notaba y yo me daba cuenta que le dolía, que su papá estaba alejado de la iglesia, que no iba a misa, todo eso, porque alguna cara haría, eh, pero yo me daba cuenta que él sufría porque su papá, después su suegro, después no sé qué cosa, otro pariente o un amigo, iba rezando para que se convierta. Y así, sin criticar, sin hablar mal ni nada, yo tenía perfectamente conciencia que, por ejemplo, que mis dos abuelos tenían que convertirse. Entonces, cuando nos decían alguna barbaridad, porque en esa época no había psicólogos que digan respeten a los padres, no los contradigan a los padres, nos decían cosas, por supuesto, cosas así, como que, ¿para qué vamos a misa? Ese tipo de cosas, ¿no? Así. Y yo decía, pobrecito mi abuelo, no sé qué cosa, que voy a rezar más para que se convierta. O sea, eso de rezar para que se convierta, a mí por lo menos me blindaba de las bromas que podían hacer ellos, así tratando de alejarnos de la fe o lo que sea. Todos murieron con todos los sacramentos, así que se le cumplieron los rezos de mi papá. Pero yo me daba cuenta que él sufría un poco, sobre todo con sus parientes y qué sé yo, le sufría de que estuvieran alejados. Y no sé por qué, porque no decía una palabra, pero algún gesto haría. Y entonces yo percibía que le dolía, y entonces yo me acuerdo que decía, pobrecito, para mí era como que estuvieran enfermos, ¿sí? Que mis abuelos estaban enfermos de no tener fe, no sé, me acuerdo muy bien ese sentimiento que yo tenía, y fue inspirado por esas oraciones, ¿no? Y
Así que yo cuando era un poco más grande iba y les hablaba, los trataba de catequizar, y bueno, y después los dos abuelos que eran muy pegados a sus hijos, porque como habían sido viudos tanto tiempo, después estuvieron muy cerca de todos los sacramentos. Pero eso, yo me acuerdo que yo me daba cuenta que algo sufría él. Así que bueno, no sé si ya con, contesto. Sí. Sí, claro, claro que sí, el dolor que le daba de que no conocieran a Dios, ¿no? Y queríamos preguntarte, hermana, también, ¿cómo era su día a día? ¿Qué hacían en su día cuando llegaba tu papá a su casa o cuando salía al trabajo? ¿Qué hacían? Bueno, eso yo les contaba hace un ratito que iba a una misa muy temprana, volvía, tomaba el desayuno con nosotros. Al principio nos llevaba a él al colegio, después se nota que ya se complicó, además estuvo enfermo como 3 o 4 años, y, y aparte ya éramos más, así que no cabíamos en el auto. ¿Sí? Así que después empezamos a ir medio caminando las mujeres, y así, variadito, pero... Y él se iba, no sé, 3 veces por semana se iba a un barrio Berazategui, que queda acá cerca de Buenos Aires, que era, no sé, creo que son 18 kilómetros, 19 kilómetros. Ahí estaba la fábrica, y hay muchos testimonios sobre la fábrica, ahí están, que están recopilados en un libro también, muy lindo, una fábrica de vidrios. O sea que era una fábrica complicada, porque el vidrio es complicado, porque hay que derretirlo a 1000 grados y todo, la cristalería es tricolor. Y después había otra fábrica de vidrios medicinales, y eso para las cositas de las inyecciones, que en esa época había muchas inyecciones, que quedaba en otro barrio, entonces él iba otra vez ahí. O sea que tenía una agenda bastante intensa, ¿no? Porque era como gerente, o sea que estaba en una fábrica muy grande que no había computadoras, así que en ese momento había en un turno a la mañana 2000 personas y a la tarde también. Ahora está todo muy mecanizado, se puede decir, pero en esa época no, eran técnicos de vidrios que estaban con ese tema, manejando esas máquinas, eran hornos, así. Ahora yo ya no sé, pero supongo que estará todo con muchas computadoras en todas las fábricas, es lo que sí, pero en esa época, ya hace casi 60 años, no. Así que, eh, y las historias que me contaron es que él iba y andaba caminando por toda la fábrica preguntando si había problemas, y una persona me decía en broma, generalmente los gerentes entran a la fábrica, no quieren saber de ningún problema, y se van corriendo a su oficina para que no los molesten, no los incomoden, porque siempre hay problemas, algo que se rompe, algo que no sé qué, algo que falta o algo que sobra. Pero él no, él iba como a ver si había problemas. Tenía una actitud muy servicial, muy laborioso también. Y bueno, por supuesto que siempre había problemas. Y contaban que a veces había un, no sé qué, un horno que no andaba, no sé qué. Entonces le invitó a uno que trabajaba con él a ir caminando a Luján, que queda como a 60 kilómetros, iba a rezar por esa máquina, porque si no arrancaba, eran como 200 personas que quedaban sin trabajo, no sé qué cosa. Y bueno, después la máquina arrancó, porque eran máquinas que importaban, no las fabricaban acá en Argentina. Era todo muy complicado, ¿no? Y entonces eh, él todo era una unidad, lo espiritual, lo laboral, lo familiar, no era así disociado, todo. Sí, eso es lo que cuentan, que, que para él era muy importante que se hagan las cosas lo mejor posible, y escribió sobre eso. Así que bueno, después les voy a dar un link donde están todos los PDF. Sí, Sí, claro que sí, sí, hermana. Por favor, sí. mándanos toda la información para que nosotros podamos aprender. Y bueno, pues ya nos platicaste un poquito de la vida espiritual de tu papá. Y a mí, en lo personal, bueno, a nosotros nos interesa saber el aspecto material hoy en día, que estamos tan llenos de tecnología y tan llenos de cosas materiales. ¿Cómo era tu papá en el aspecto material? ¿Era desprendido? ¿Era apegado a lo material? Platícanos un Así. poco. Sí, la verdad que mamá siempre decía
de lo desapegado que era, que ella tenía que ir y comprar la ropa porque él no tenía ganas de, y que le costó, cuando murió él, quería darnos a cada uno de sus hijos algo, y él tenía una foto de su mamá enmarcada, una foto de la Inmaculada, digo, un cuadrito así, pero no tenía 9 cosas importantes para darle a cada uno, porque era muy, muy así, que jamás se le ocurría ir al kiosco, en la mesa yo no me acuerdo que había una botella de vino, no me acuerdo de nada de eso, y siempre, y él había escrito, voy a comer a lo que vos dispongas, no te voy a preguntar nada, o sea que no estaba con las manías que hay ahora, que hay kioscos con golosinas, no. Bueno, en esa época tampoco había tantos kioscos, pero no tenía ninguna de esas cositas, y era así, muy, muy, decía que las cosas son para uno y no uno para las cosas. Entonces, por ejemplo, había pocos autos, entonces alguien le decía que compre un auto un poco más elegante, y él se compraba un auto medio muy rústico, y entonces me acuerdo que alguien pero tu papá, ¿por qué se compra ese auto que va tan despacio, qué sé yo? Y él decía que como que no hay que esclavizarse con las cosas, que están al servicio de uno, esa frase famosa, pero realmente la tenía así, y no tener nada superfluo. Yo me acuerdo una vez que le pedí de hacernos de un club, y dije, no, pero no es necesario ese club, si querés ir a hacer gimnasia, puedes ir a este lugar, lo que sea. Era así muy, pero normal, ¿no? Nada raro, nada de vestirse como un monje, no, porque mamá también le resolvía esos temas, ¿no? Así que no sé si les contesté. Era muy natural con las cosas, pero no, las cosas, él escribió un libro que se llama Y dominar la tierra, o sea que Dios nos ve como co-creadores, no es que rechazaba lo material o despreciaba las cosas, no, al revés, él valoraba, si veía una puesta de sol, nos la marcaba, miren esto, de todo, valoraba, pero todo encauzado, ¿no? En su lugar, porque hay gente que, que se, que se pone frenética, pues, si no tiene el último celular o lo que sea. No creo que mi papá se haya preocupado por esas cosas, no se preocupaba por tener un buen auto, él quería que funcione, ¿eh? Sí, sí. Aunque Sí, no vaya tan rápido. Bueno, no sé si les contesté, ¿no? Pero sí, también hay sí. varios testimonios sobre este aspecto de su vida, sí. Sí, Sí. sí, realmente hay muchos testimonios que yo he escuchado de lo desprendido que era tu papá, y realmente le interesaba los demás, ¿no? Lo que Sí. le interesaba era hacer felices a los demás. Y dentro de esto, ¿por cómo es que funda ACDE, la asociación? Sí, eso es bastante interesante, porque él, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pidió la baja enseguida. Él ya tenía ganas de irse, pero como había una guerra no podía pedir la baja, porque no era el momento oportuno. Entonces, eh, la cuestión que la cristalería sexta estaba con un acuerdo comercial con Corning, que es una empresa norteamericana la que hace las Pirex. Entonces, le dijeron que haga una pasantía de un año para estudiar el tema de la producción del vidrio, y después se vino acá a la Argentina en el año 46, así que yo nací allá, y en el año 46 él tenía 25 años. Una de las primeras cosas que hizo fue al episcopado, ya estaba conectado con la Acción Católica, y le dijo al obispo que él quería ayudar, colaborar, en qué podía colaborar. Y entonces el obispo de ese momento le dijo, tenemos un pedido de los obispos europeos que están en plena posguerra y se están muriendo de hambre. Sí, los europeos, porque toda la cadena de producción de alimentos estaba destruida. Claro, la Segunda Guerra Mundial destruyó todo. Después con el Plan Marshall empezaron a trabajar todo, después de 4 o 5 años ya se organizaron, pero no es tan fácil organizar todas esas cosas. Entonces, podrías ayudar a mandar alimentos para allá. Vos
pedile a tu padre, tiene muchos amigos, tu suegro, tenés un montón de tíos. Y entonces él empezó a tocar puertas y a decirle, por favor, a organizar, qué sé yo, y empezaron a mandar cosas a Europa. Y cuando ya había más no era necesario mandar más, porque ya estaba Europa ya marchando, ya estaba marchando bien, y este grupo, que él era el menor de todos, ya se habían hecho amigos. Y entonces dijeron, bueno, si no hacemos algo juntos, no nos vemos más. Porque es cierto, cuando uno hace una tarea, está unido con alguna tarea concreta, uno se ve, y si no, es como con los compañeros de colegio, uno se ve una vez al año, con suerte, ¿no? Porque uno no sé, el abanico se abre y todo el mundo se dispersa. Y esto querían hacer algo y todos eran muy buenos, así, muy admiradores de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una asociación que, que, que sea como para promover la doctrina social de la Iglesia en el mundo empresario. O sea, es una red de empresarios que admiraban mucho, que admiran mucho la doctrina social de la Iglesia y como que quieren vivirlas porque en las empresas hasta funcionan mejor si hay honestidad, si hay respeto, todas las virtudes cristianas, ¿no? Así que así fue que se fundó ACTE, que ahora está por cumplir su 70 aniversario. Y en esa época, como había un gobierno un poco autoritario, como que nadie quería un poco sobresalir, así que fue el primer presidente, fue como fundador y primer presidente fue mi papá de ACDE, ¿no? Y era el más chico. Pero muy lindo cómo se unieron con una tarea concreta como era juntar alimentos y mandarlos. Esa es muy linda la historia, sí. Así que ahora que estamos con otra guerra Sí, tremenda, es como que uno de golpe, ¿no? Se sobresalta, ¿no? Porque se sabe toda la destrucción que estas cosas ocasionan y después que también es difícil después construir las cosas de nuevo, ¿sí? Así que bueno. sí, sí es cierto, tienes toda la razón y sobre todo la importancia de que haya esta espiritualidad en las empresas, porque bueno, también muchas empresas ya dejan de lado todo este aspecto espiritual y pues por eso pasa lo que pasa, se convierte a veces en una tiranía, ¿verdad? Las empresas, porque precisamente han dejado de lado a Dios. Pero sabemos también que tu papá tenía una socia que consultaba para tomar sus decisiones. Sí, él escribió un librito que se publicó después de su muerte sobre la Santísima Virgen. Él era muy, muy mariano, ¿no? Y también era empresario. O sea que él escribió sobre la Santísima Virgen muy lindo y él le rezaba como si fuera una socia, porque dice que si uno tiene un socio, uno tiene que esperar que el socio consienta algo, consultar al socio. Él decía consultar a María antes de tomar una decisión importante, y que uno no se puede cortar solo, o sea que él como que pensaba qué haría María en ese momento, que la Inmaculada, la que nunca ofendió a Dios, y dice que eso lo ayudaba mucho, y escribió bastante sobre consultar a mi socia. Y yo creo que por eso, porque ¿cómo hacía tantas cosas tu papá? Y yo pienso que debe ser que le indicaban cuál era el camino adecuado, de lo que sea, porque si no, no hay explicación que todas las cosas lindas que hacía y que los testimonios que hay sobre él. Él era muy lindo. También se lo voy a mandar en PDF para que lo tenga. Sí, para poder compartirlo y aprender. Sí, sí. Y queremos también preguntarte, ¿cómo llevó su enfermedad? Bueno, él con mucha serenidad y mucha confianza en la providencia. Y en ese librito sobre la Santísima Virgen, que comenta todo lo de San Lucas, habla mucho ahí de la cruz, de la Virgen que estaba en la cruz. También habla de la resurrección. Él mucha confianza en la resurrección.
él se iba, dejaba a mi mamá con 9 hijos, el más grande de 17 años, el más chiquito de 2 años, pero él tenía una confianza y una serenidad muy grande, muy grande. Y también tengo un recuerdo de adolescente torpe. No sé si ustedes tienen hijos adolescentes. Bueno, ya no podía moverse mucho y estaba en la cama, entonces había que darle de comer en la boca porque ya tenía un cáncer muy avanzado, ¿no? Entonces yo ayudaba y le daba estaba dando de comer una compota y no sé qué hice así con la mano y le tiré toda la compota arriba de la ropa. Ay, yo creía que me desmayaba, porque yo sabía que él estaba muy dolorido, porque lo habían operado y todo eso. Y él, impávido, ahí no tuvo una reacción primaria, ¿no? Estaba muy tranquilo y bueno, todo era muy dolorido, cambiarle el pijama. Y cuando terminó todo, la limpieza y todo, encima cuando es azúcar es como más pegote las cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, aceptar la voluntad de Dios también hay que, cuesta a veces depender y molestar a los demás, algo así me dijo. Como que a él, claro, ya no se valía por sí mismo y que tenía que aceptar que, claro, ya tenía que depender todo de los demás. Y era como que estaba rezando eso, en vez de estar enojado conmigo, ¿no? Así que eso es una pequeña anécdota, pero que muestra claramente cómo aceptaba su enfermedad. Sí, así que bueno. Sí, sí, sí. Ahí vemos que tu papá veía todo, en todo a Dios, ¿verdad? En las buenas, en las malas, hasta en su dependencia, él veía o trataba de encontrar en todo a Dios y pues para nosotros es bien interesante y bien edificante esto que nos dices porque nos ayuda mucho, hermana Sara. Y sabemos también que ustedes han continuado con el legado de tu papá y que tu hija Sara también da conferencias sobre la santificación en el trabajo, ¿verdad? Sí, sí, y ya publicó 2 libros y ahora le conté que, bueno, un poco gracias a la cuarentena estuvo tipeando las cartas estas de novios, que fue muy interesante porque leer algo manuscrito y fotocopiado cuesta, pero ya cuando está tipeado y ordenado es mucho más, se facilita la lectura y la comprensión. Y bueno, acaba de presentar el libro hace pocos días, también ya lo presentó también en otras partes, pero lindísimo el libro porque así leer un manuscrito la verdad que es costoso, y más cuando no es original. Y mamá había cuidado todas esas cartas como si fuera un tesoro, no nos dejaba tocar nada, las tenía con llave, y increíble se las entregó a ella. Una hermana me dijo, ¿por qué se las entregó a ella? Y dije yo, bueno, si las entregaba a sus hijos, cada uno se iba a tomar una porción de las cartas y se iban a desparramar, en cambio dársela a una nieta, protestaron un poco, porque es cierto, uno se llevaba, qué sé yo, 20 cartas, el otro 30, y bueno, después no se juntan más. En cambio, dárselas a una sola persona, bien, así, y bueno, ella se tomó ese trabajo y la verdad que estoy muy orgullosa de mi hija, muy contenta, y a la gente le gusta muchísimo, porque hoy en día a veces es como que no se valora la etapa de maduración de la etapa de un futuro matrimonio que es el noviazgo. Y es importante esa etapa para compenetrarse, entenderse, ponerse de acuerdo. Y ahí está bien clarito cómo iban haciendo el ping pong, que si yo quiero esto, vos qué querés, todo eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Muy interesantes. O sea, y en la carta se ve clarito cómo se iban como uniendo entre ellos más, poniéndose de acuerdo. Había un crecimiento espiritual y un crecimiento de amor conyugal también, así que muy lindo es. Para mí ha sido una gran satisfacción todo esto, sí. Eh, Son frases, era imposible poner las cartas completas, se eligieron frases, ¿no? Así que bueno, sí, y todo esto lo lleva adelante ACDE, así que bueno, es todo un proceso que va avanzando. Así que
uno ayuda en lo que puede, en la difusión, en testimonio propio, así que estoy muy agradecida que ustedes me hayan dado esta oportunidad de hablar. No, Sí. al contrario, somos muy dichosos, bendecidos por poder hablar contigo. Y también sabemos que tú escribiste un libro que se llama Consistencia. Sí, Si nos sí. puedes contar un poquito de tu libro y dónde se puede conseguir y también los escritos de tu papá, porque también creo que había un librito que él llevaba para todas partes y escribía, ¿no? Y no sé si ese Sí. lo tengan también ya. Ese se llama Notas y Apuntes de Enrique Yo, de Enrique Yo. Él tenía una libretita y siempre iba como escribiendo, yo pienso que eran mociones del Espíritu Santo, porque son unas frases muy lindas, muy sintéticas y muy así, muy claras, y que las cosas que él iba pensando, y bueno, y o sea, de él, así, de los escritos de él está Y dominar la tierra, que tiene, que les voy a mandar el PDF, de Notas y Apuntes Personales de Enrique Yo, y después hay otras personas que han escrito otros libros, por ejemplo, uno escribió sobre la vida de Marino, Luis González Dey, hay varios libros, sí, hay gente que se toma el trabajo y toma un aspecto. Mi hija Sarita, y también hay otra, Mónica Aranda, hicieron sobre la parte empresaria, entonces analizaron hasta los balances y todo, porque haciendo las cosas bien, también andan las cosas bien, porque a veces hay una idea que hay que hacer un poco de trampa y a corto plazo por ahí eso funciona, pero no a largo plazo, porque se pierden los clientes. Entonces, ese aspecto lo estudió mi hija porque ella es abogada y estudió el tema en un posgrado, le interesaba mucho la parte esa de la parte del desempeño así como gerente, se puede decir, ¿no? Hay 2 libros sobre esos aspectos, así que hay varios. Así que eh, eh, gracias a eso como que se puede tener mucha información sobre distintos aspectos de la vida de él, sí. Sí. Muy bien, hermana. Pues yo en lo personal, nosotros queremos pedirte 3 cosas, 3 favores, que ojalá nos puedas apoyar. Una, que intercedas por nosotros, por esta comunidad, por nuestra familia, ante tu papá, ¿verdad? Que ya es venerable. Quiero pedirte que puedas interceder por nosotros. Otra también que podamos en un futuro platicar con tu hija para que nos platique más a fondo sobre este trabajo empresarial y sobre todo la santificación en el trabajo. Y lo tercero, que nos des un mensaje final, un mensaje a todos los que están escuchando y viendo esta entrevista, escuchándote a ti, que no siempre se tiene la oportunidad de platicar con una hija o un hijo de alguien que es nombrado venerable. Cierto, ¿no? Y bueno, ¿qué mensaje puedo dar? En el Concilio Ecuménico ya hace más de 50 años se dijo que todos los laicos, todos estamos llamados, el llamado universal a la santidad, ¿no? Y mi papá murió antes del concilio, pero la tenía clara. Y que bueno, que hay que ver qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno no quiere. Hay que hacer un poquito de reflexión y tener una escala de prioridades y ver qué es lo a dónde qué objetivos uno tiene y analizarlos, ¿no? Porque no creo que haya nada mejor que eso de intentar ser santos en la familia, en el trabajo, en la calle, ser amable. Sería muy distinto el mundo si toda la gente tuviera bien claro, porque a veces hay gente que hace las cosas mal por ignorante, piensa que eso es que hacer algo mal es un bien. Hay mucha confusión, bueno,
sabemos que el maligno es el padre de la mentira, y como que también muchas publicidades, mucha pavada, y se paga caro estos errores, ¿no? Se pagan caros porque a la larga siempre viene el boomerang, ¿no? Así que mi mensaje es ese, que se analice, que haya un poco más de reflexión, sobre todo la gente joven, hacia dónde quiere apuntar, hacia dónde quiere llegar, no ser como una hoja en el viento, así que movida por el viento, sino que gobernar el propio timón del propio barco. Y bueno, un poquito, porque tampoco podemos elegir mucho porque estamos en un lugar determinado, pero siempre en todos los lugares se puede ser santo en cada instante. Lo que pasa es que hay que acordarse, hay que acordarse, no solo querer, sino también hacer un programa, el peldaño de amor a Dios, como decía mi papá, porque si no uno se distrae, está uno siempre a las corridas y uno se distrae. Así que bueno, ese es mi mensaje, que se valorice este tema y que tengamos conciencia que no hay otra cosa mejor, sí, más que cada uno desde su lugar, desde su situación. Yo tengo mi edad, no puede ser lo mismo que alguien de 20 años, estoy acá en Buenos Aires, ustedes están en Jalapa, cada uno tenemos situaciones distintas, ¿no? Pero todos vale la pena, ¿no? Vale la pena. Así que ese es mi mensaje. Bueno. Sí, pues muchísimas gracias, estimada hermana. De verdad te agradecemos muchísimo este tiempo que nos otorgas para platicar un poco de tu papá, para platicar de la santidad a la que estamos llamados y esperemos o deseamos realmente de corazón que podamos tener otra entrevista contigo y con tu hija Sara también más adelante. Bueno, ahora le voy a pasar el celular de ella, los PDF que les prometí. Me gustaría que ustedes me manden más información sobre esta comunidad que tienen de Lectio Divina, que me interesó muchísimo. Y seguiremos conectados, y rezando mucho, sí, rezando mucho. Claro que sí, claro que sí. Pues, hermana, ¿te parece si terminamos con un Dios te salve? Perfecto, sí. Muy bien. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Te mandamos un fortísimo abrazo hasta Buenos Aires, Argentina, estimada hermana. Que Dios te bendiga mucho y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por esto tan lindo que están organizando y vamos a seguir conectados, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Amén. Gracias a ti. Dios te bendiga. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación del empresario rico argentino, Enrique Shaw, que era rico, pero era santo. El Papa Francisco lo declara venerable. Se le conoce como el empresario de Dios y el apóstol sonriente. Enrique Shaw, un testimonio transformador. En Lectio Divina Digital entrevistamos a su hija, Sara Shaw.